plataforma de Zoom y Facebook Live, les damos la cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Si me permiten, quiero iniciar citando una frase de Julio Mainer que nos dice que la etapa intermedia es el filtro procesal que garantiza un juicio justo y equitativo. Julio Mayer, renombrado procesalista y por cierto un destacado jurista, nos refiere que la etapa intermedia en el proceso penal cumple una función crucial e importante, porque nos permite depurar la acusación y determinar si existen elementos suficientes para proceder a juicio. Esta fase resguarda los derechos de las partes y previene decisiones arbitrarias, como seguramente muchos de nosotros hemos escuchado. Esto con la finalidad de asegurar que solo los casos debidamente fundamentados puedan avanzar. Con suma cordialidad, extendemos un afectuoso saludo a todos los asistentes presentes en esta sala y a aquellos que nos siguen desde la página oficial de la Asociación Jurídica Lex Justa. Mi nombre es Tania Gladys Ibáñez Bravo y tengo el honor de moderar esta ponencia magistral. Asimismo, es un privilegio para mí poder presentar a nuestro distinguido expositor, el doctor Carlos Antonio Murga Calderón, quien el día de hoy va a tocar el tema de la etapa intermedia en el proceso penal. Estimados participantes, les voy a brindar una breve reseña de nuestro ponente. El doctor Carlos Antonio Mura Calderón es abogado egresado de la Universidad Tecnológica del Perú y de la maestría en Derecho Penal por la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Martín de Porres. Está inscrito en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima y posee diplomados en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, así como en Derecho Procesal Civil por el Instituto de Capacitación Jurídica. Además de ello, ha cursado estudios en gestión de las contrataciones del Estado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente dirige el estudio jurídico Murga y Abogados, especializado en litigios penales a nivel nacional. Es un honor contar con la participación del abogado Carlos Murga Calderón. En nombre de la Asociación Jurídica Lex Justa y de toda nuestra directiva, le damos una cordial bienvenida. Tiene usted la palabra, estimado doctor. Muchísimas gracias por las palabras. Buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Antonio Mura Calderón. Soy abogado defensor en litigios penales. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la etapa intermedia en el proceso penal peruano. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me ha extendido esta comunidad Lex Justa para dar esta ponencia sobre un tema que es trascendente en el proceso penal y tiene también algunos cuestionamientos problemáticos en la praxis del litigio. Vamos a darle un enfoque del punto de vista del abogado defensor y explicar poco a poco en qué consiste. Voy a proyectar unas pantallas, si me pueden habilitar por favor para la proyección. Sí, la siguiente página, por favor, Jesús. Bien. A ver, señores. Antes de hablar sobre la etapa intermedia, es necesario hacer un preámbulo y determinar en qué consiste el proceso penal peruano, en este caso el proceso común, cuáles son las etapas que éstas tienen, la función que cada una de estas cumple, que son distintas, la finalidad que éstas tienen y el objeto de la causa en el proceso penal. Solo así vamos a comprender mejor la etapa intermedia para que de esa manera ya podamos abordar de fondo. Como unos aspectos generales, el Código Procesal Penal regula el proceso común, así como 7 procesos especiales, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en el proceso común. El proceso común está conformado, como bien está en las diapositivas, de 3 grandes etapas. La etapa de investigación preparatoria,
que tiene una subdivisión en investigación preliminar y etapa formalizada propiamente dicha, una etapa intermedia, de manera que está al medio, y finalmente el juzgamiento o juicio oral. Esa es la estructura macro que tenemos sobre el proceso penal peruano, el proceso común. A ver, primero hay que partir sobre cuál es el fin de tener el proceso penal peruano. ¿Para qué nos sirve en el día a día? ¿Qué consiste esto? ¿Es para castigar? ¿Es para buscar una verdad? ¿Es para proteger más bien al ciudadano del ejercicio del jus puniendi del Estado? Primero hay que identificar esto para entender qué consiste. Desde un punto de vista garantista, como lo es nuestro modelo, que si bien es un sistema acusatorio, tiene rasgos garantistas también, rasgos de protección por los principios y las garantías que son apreciables para el imputado frente a una investigación, frente a un proceso penal. Tenemos que señalar que el proceso penal busca siempre proteger que ante una situación delictiva donde una persona está siendo inmersa, está siendo procesada por presuntamente haber cometido un delito, tenemos que garantizar para asegurarnos bien de que si es que a esta persona se le va a atribuir una responsabilidad penal que conllevaría a establecerle una pena privativa de libertad en la gran mayoría de casos, o no. Y para eso se deben de cumplir determinadas etapas, respetando derechos, respetando principios, respetando garantías. Por tanto, siguiendo esa línea de ideas, la finalidad del proceso penal, desde un punto de vista, es que se busca evitar que el jus puniendi del Estado castigue donde no debería de castigar. Si bien la Corte Suprema ha establecido que la finalidad, y esto está en la jurisprudencia, ¿no?, en la casación 1046-2019, Arequipa, su finalidad es una verdad material, veritas delicti. Lo cierto es que también debemos entender que si nos vamos a referir a verdad, tenemos que también aterrizar un concepto, porque existen tres tipos de verdades que podemos esbozar en el proceso, en el marco del proceso penal. Una verdad formal, una verdad material, que es la que ha adoptado la Corte Suprema, y una verdad como correspondencia, desde la doctrina del profesor Michele Tarufo, Jordi Nieva Finol, entre otros. La verdad formal significa que desde el punto de vista del litigio se busca persuadir al juez a través de las técnicas de litigación oral, independientemente del contenido de la carpeta fiscal o del expediente judicial. No compartimos esa posición, creemos más bien que es la verdad como correspondencia, en el sentido de que solo aquello que se alegó por las partes y que puede ser probado en juicio es lo que corresponde más cercano a la verdad. Desde un punto de vista epistemológico, que es el estudio de los hechos, es imposible científicamente que exista una verdad material, porque nunca vamos a poder llegar exactamente al hecho donde supuestamente se habría cometido el delito. Siempre va a haber diferencias, y por tanto una verdad material como tal, una verdad real a ese nivel, es imposible alcanzar. Por eso, desde mi punto de vista, la doctrina de Michele Tarufo, ya fallecido, es la que mejor sentido lógico le hace a la verdad como correspondencia en el proceso penal. Bien, vamos a hablar un poco sobre la investigación preparatoria, ¿no? Uno a veces se entiende de que ha habido reformas últimamente, ¿no? Tenemos la ley 32.130 que ha modificado cierta dirección a la hora de la investigación. Ya no se llama pues diligencias preliminares, ahora se llama
la investigación preliminar que está dentro de la investigación preparatoria, pero vamos a entender un poco sobre cómo consiste. A ver, cuando tenemos una noticia criminis, cuando tenemos conocimiento de un hecho delictivo, ya sea porque has visto que se ha cometido delante tuyo un delito flagrante, has tomado conocimiento por los medios de comunicación, o hay una denuncia de parte que es interpuesto, y el Ministerio Público inicia una investigación para esto, es en ese momento donde se apertura una investigación preliminar. Esta investigación preliminar, que forma parte de la investigación preparatoria, tiene como finalidad que, en principio, se busca si es que en la realidad ese hecho que se ha denunciado se dio lugar, existió o no. Porque puede haber muchos casos donde se pueden denunciar distintas cosas, pero sin embargo ese hecho que se denunció nunca ocurrió, o que ese hecho que se denunció no tiene relevancia penal. Entonces hay que ver esos aspectos cuando se hace una investigación de carácter preliminar y buscar las finalidades que se tienen. ¿Qué persigue la investigación preliminar? Dos características puntuales. Se realicen actos urgentes e inaplazables. ¿Para qué? Para asegurar los elementos materiales del delito, buscar individualizar a las personas que han participado, al investigado del presunto delito, a la víctima del presunto delito. Luego ya hablaremos víctima del delito, víctima del hecho. Y de esa manera investigar si el hecho ocurrió, tiene relevancia penal y juntar los elementos materiales del delito. Esa es la finalidad. Por ejemplo, en un caso de homicidio, lo que se va a tener que realizar es de manera inmediata el protocolo de necropsia para determinar cuál fue la causa de muerte desde el punto de vista clínico, ¿no? En un estado, en un delito de manejar en estado de ebriedad, pues el dosaje etílico, ¿no? Para saber cuánto ingesta de alcohol tiene en el cuerpo, en la sangre, y si es que este supera o no lo que el tipo penal exige. En este caso sería para vehículos particulares 0.5 y para vehículos de uso público 0.25, ¿no? Otro ejemplo podría ser en un caso de presunta violación sexual que se realice como acto urgente e inaplazable, no puede esperar, es el certificado médico legal de examen de integridad física y examen de integridad sexual, para determinar si ha habido defloración reciente, antigua, ver las laceraciones que han podido concurrir, cámara GESEL, la agraviada, entrevista única, con todas las garantías, con una prueba anticipada. Entonces, lo que se busca en la investigación preliminar es realizar actos urgentes inaplazables que no pueden esperar. El Ministerio Público no puede dejar pasar porque es una información imprescindible para la investigación. Ahora, esto también tiene su plazo. En un caso simple, por ejemplo, la investigación preliminar o antes de diligencias preliminares tenía un plazo de 120 días como tope máximo. Y si se formalizaba esto, 120 días más 60. Varía esto si es un caso complejo, si se declara a través de una disposición caso complejo, por las razones que el Código Procesal establece para declararlo complejo también. Varía el plazo y ya pasaríamos a 8 meses, ¿correcto? Y si es un caso de crimen organizado, ya estaríamos ante un plazo de 36 meses. Todo esto en diligencias preliminares, investigación preliminar ahora con la vigencia de la ley 32.130. Que dicho sea de paso, ahora la investigación preliminar pues se va a realizar por los miembros de la Policía Nacional del Perú bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, y ya cuando el caso, si es que logra pasar a la investigación preparatoria, ya va a estar dirigido directamente por el Ministerio Público y es la policía más bien la que se utiliza como
brazo operativo para determinados actos de investigación. Esa ha sido la modificatoria más resaltante de esta ley, además de la modificatoria que luego hablaremos sobre el auto de enjuiciamiento y su apelación que ha incorporado a esta ley. Bien, ¿qué casos deberían de pasar de investigación preliminar a una investigación formalizada propiamente dicha? En principio, uno tiene que mirar el Código Procesal Penal y es el artículo 336 que nos dice los requisitos que tiene que tener una disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Cuando el caso ya pasa a investigación preparatoria. El Código Procesal Penal establece 3 requisitos sine qua non. El primero, tiene que existir una individualización de la persona imputada, de manera que aquellas investigaciones que en su momento se pudieron haber aperturado contra los que resulten responsables, es decir, contra nadie en específico y contra todos al mismo tiempo, esas son las investigaciones contra los que resultan responsables, ese tipo de investigación no puede llegar a formalizarse, porque necesariamente la ley exige que para que se formalice la investigación se tiene que tener a un imputado. Además de eso, tiene que haber suficientes elementos para considerar que el delito ha ocurrido y la vinculación que éste tenga con el imputado. Y un tercer requisito para la formalización es que la acción penal no haya prescrito. Y en determinados casos, en determinados delitos, que se cumpla con los requisitos de procedibilidad para determinados delitos. Entonces, no cualquier caso pasa de investigación preliminar a una investigación formalizada propiamente dicha, donde ya a nivel de la investigación formalizada cambia su finalidad, cambia la función que ésta tiene en esta etapa. Es más una función de recolección, es una función donde el Ministerio Público tiene que recabar elementos de convicción de cargo que soporten su hipótesis y también elementos de convicción de descargo, que en principio es la defensa quien tendría que también procurar coadyuvar para que ésta sea, ¿no? Dependiendo qué tipo de tesis de defensa tenga, ¿no? Afirmativa, es una defensa participativa, tiene una teoría del caso alternativa. Ya es un tema ya de estrategia procesal que cada caso se ve. Pero en principio esas son las finalidades que tiene la investigación preparatoria. Binder, por ejemplo, Alberto Binder, un argentino procesalista, uno de los grandes propulsores para que haga la reforma del Código Procesal Penal, modelo de Iberoamérica, que finalmente adoptó el Perú, por eso es que tenemos ahora un Código Procesal Penal que fue promulgado en el 2004, entró en vigencia en el 2006, de manera que es importante lo que él afirma. Binder señala de que un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar que la decisión de someter a juicio al imputado no sea una persecución que sea no acabada, superficial, apresurada y hasta algunos casos arbitraria. De manera que la posición de Alberto Binder, analizando el proceso penal en general y aplicándolo acá al Perú, es que siempre tiene que ser de corte garantista, ya con nuestro sistema acusatorio de división de roles, ¿no? Y es por eso que sirve la investigación preparatoria para que el Ministerio Público en su momento se pueda convencer, pueda llegar a la convicción si luego del resultado que ha habido en la investigación preparatoria formalizada
va a servir para que se convenza, ya sea para emitir un requerimiento acusatorio en su momento, ya sea para emitir un requerimiento de sobreseimiento en su momento, o eventualmente un requerimiento mixto, que ya iremos viendo en qué consiste cada uno de estos. Pero esa es la finalidad de la investigación preparatoria, recabar información neutral para que finalmente se tome una decisión a la luz de los resultados que han habido, que son los actos de investigación. Siguiente lámina, por favor. Acá tenemos un concepto de etapa intermedia del profesor San Martín Castro, uno de los más grandes juristas en nuestro país y que es reconocido en la doctrina y en la jurisprudencia. Él nos señala un concepto sobre etapa intermedia. La etapa intermedia, ¿no?, es aquella en la que tras el examen de los resultados de la investigación preparatoria se decide sobre la denegación o reconocimiento de la pretensión penal mediante un examen de sus presupuestos materiales y procesales, ordenando en consecuencia la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa. Esto es cierto, pero debemos también de comprender que la etapa intermedia en puridad es un filtro, en puridad es un estadio de saneamiento procesal, es una etapa estrictamente de control sobre qué, de control sobre la pretensión que va a tener el Ministerio Público. Una vez que se cumplió también con la investigación preparatoria y el Ministerio Público decide cerrar la investigación, emite su disposición de conclusión de investigación preparatoria, la ley le flanquea al Ministerio Público un plazo de 15 días si es que la investigación ha sido un caso complejo, o de 30 días si es que la investigación ha sido un caso, 15 días para caso simple y 30 días para caso complejo o crimen organizado, para que pueda tomar una decisión. De manera que la etapa intermedia va a servir como control a ese pronunciamiento, a ese análisis que el Ministerio Público tiene que hacer sobre el resultado de la investigación preparatoria. Esto tiene mayor sentido aún si es que busca como una de sus finalidades de la etapa intermedia descargar la carga procesal que puedan tener algunos juzgados de juzgamiento, ni personal o colegiado, y solamente quedarnos con los casos que realmente importan llevar a juicio oral, donde su finalidad es un tema estrictamente probatorio sobre los hechos, no es un tema como vamos a verlo ahora en la etapa intermedia. Así que si tenemos que quedarnos con una idea sobre la etapa intermedia, es una etapa de filtro, es una etapa de control, de saneamiento procesal respecto de la pretensión, respecto de el pronunciamiento que va a tener el Ministerio Público de lo que decida a partir de su análisis de los resultados de actos de investigación que se han llevado en la investigación preparatoria. Eso es. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. ¿Cuándo inicia la etapa intermedia? Bueno, en principio tenemos dos etapas, como es la intermedia y el juicio oral, que no tienen plazo. Como ya comenté antes, hay un plazo que establece la jurisprudencia para los casos de investigaciones en diligencias preliminares o ahora investigación preliminar, y los casos en investigación formalizada propiamente dicho. Si es un caso formalizado, como hemos comentado anteriormente, pues son caso simple formalizado 120 días más su prórroga de 60, si es un caso complejo 8 meses más 8 meses de prórroga, y si es un caso de crimen organizado pues 36 meses más 36 meses más prórrogas. Ahora, ¿cuándo inicia la etapa intermedia? Desde nuestro punto de vista,
inicia cuando el Ministerio Público emite su disposición de conclusión de investigación. Así lo ha establecido el 343 del Código Procesal Penal, que señala que el fiscal pues dará por concluida, ¿no? Cuando considere que ha completado su objeto, su finalidad en la investigación preparatoria. De manera que no necesariamente se tiene que cumplir todo el plazo de la investigación preparatoria, ya sea un caso simple, caso complejo, crimen organizado. Si el fiscal se convence antes de ese tiempo máximo, puede concluir la investigación preparatoria sin ningún problema. Así lo establece el 343 del Código Procesal Penal. Ahora, ¿por qué creemos que es a partir del día siguiente de la disposición de cierre que comienza a computarse el plazo de la etapa intermedia? Porque si uno también revisa el Código Procesal Penal, una vez que se concluye, el Ministerio Público tiene un plazo para que se pueda pronunciar. 15 días, caso simple, caso complejo o crimen, 30 días. Si va a acusar, va a sobreseer o va a emitir un requerimiento mixto. En la práctica, este plazo no se cumple. Hay una lesión clara al principio de legalidad procesal penal por parte del Ministerio Público y hay que decirlo. Podemos tener disposiciones de conclusión desde el año 2022, 2023 y a la fecha no existe pronunciamiento aún, no se ha notificado todavía al juzgado de prisión preparatoria el requerimiento acusatorio, el sobreseimiento o el mixto. Es un plazo muerto, digamos. Algunos dicen de que iniciaría la etapa intermedia a partir de la notificación del requerimiento acusatorio o cuando el Ministerio Público lo postula al juez de investigación preparatoria, pero creemos que eso es equivocado porque en la práctica ese plazo entre la disposición de conclusión notificada y el requerimiento que en su momento va a formular, ese tiempo, esa línea de tiempo no puede quedar en el aire. Por tanto, ese tiempo ya es parte de la etapa intermedia. No puede ser de la investigación preparatoria porque ya se concluyó, ya cerró la investigación del Ministerio Público. Ahora, sobre este punto de 30 días que le da la ley para casos de crimen organizado, hay casos de crimen organizado que tienen 15 tomos, cada tomo 200 folios o más. Entonces, también debería de fijarse un criterio para que el plazo fuera mayor el Ministerio Público para determinados casos, siempre y cuando cumpla lo que establece la ley. Así es que la etapa intermedia, de nuestro punto de vista, inicia al día siguiente hábil de una vez notificada la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el control. Como les comenté, son 3 pronunciamientos. Es un control al Ministerio Público sobre su requerimiento acusatorio, sobre su requerimiento de sobreseimiento y sobre su requerimiento mixto. Es un requerimiento acusatorio cuando el Ministerio Público está convencido de que existe el delito y que el imputado que en su momento se individualizó para que se formalice la investigación preparatoria lo ha cometido. O si es un caso donde hay pluralidad de agentes, igual ya verá el Ministerio Público como coautoría o no. En igual sentido, si es un caso de crimen organizado, pero está convencido el Ministerio Público de su pretensión de que el caso amerita llevarse a juicio porque ya tiene identificadas las personas, el delito existe, se ha configurado, no ha prescrito, y por eso es que postula su pretensión de acusación. Caso contrario es el requerimiento de sobreseimiento. Un requerimiento de sobreseimiento, el Ministerio Público más bien se convence de que en esa investigación que tuvo, a la luz del resultado de los actos de investigación,
en la investigación preparatoria, se ha convencido más bien de que el caso se debe de archivar. ¿Por qué se debe de archivar? La ley establece las causales de forma taxativa de los supuestos de sobreseimiento. De manera que tampoco puede ser una decisión antojadiza, sino que tiene que ser siempre basada en la ley. Y es un requerimiento mixto cuando estamos ante una situación de pluralidad, pluralidad de delitos, o estamos ante una situación de pluralidad de personas. Por ejemplo, pluralidad de delitos, se está investigando en concurso real tres delitos contra Jairzinho. Y resulta que el Ministerio Público se da cuenta de que en verdad tres de los delitos que en su momento fueron investigados solamente se habría cometido uno, por tanto va a acusar a Jairzinho solo por el delito 1 y va a sobreseer en el extremo de los otros dos delitos. Si estamos ante un requerimiento mixto por pluralidad de personas, significa que en la investigación hubo varios investigados en su momento, pero a la luz de los actos de investigación, de los resultados, de las declaraciones, las pericias, por ejemplo, un caso de droga sobre posesión, TIC, se ha practicado la diligencia de desarrollo mundial para determinar si es que la persona habría manipulado o no. Entonces, de repente, de 5 investigados, 3 finalmente son acusados y 2 se tiene que archivar, porque en su momento no se le puede atribuir ese hecho a esas 2 personas. Tienen una coartada, no estuvieron en ese lugar, o hay insuficiencia de prueba, etc. Por tanto, esos son los 3 pronunciamientos que el Ministerio Público tiene, y que sobre ese pronunciamiento es que parte el análisis que se va a hacer, el control que se va a hacer, que es la esencia de la etapa intermedia. Un control de la pretensión del Ministerio Público. Un filtro. Siguiente lámina, por favor. Bien, ahora vamos un poco sobre el requerimiento acusatorio. En el primer caso donde la Fiscalía ha emitido un requerimiento acusatorio, tiene la pretensión penal, está convencido del caso, tiene mérito para ir a juicio, este es el esquema que usualmente se utiliza con las incidencias que puedan surgir. En principio, ustedes deben entender de que el acuerdo plenario 6 de 2009, doctrina legal vinculante, la Corte Suprema de la República ha establecido los controles que debe de tener una acusación: control formal, control sustancial, control probatorio. Cada uno de estos tiene un orden de prelación. Primero el formal, luego el sustancial y el control probatorio respecto al ofrecimiento de medios de prueba que las partes puedan realizar. El esquema inicia una vez que el Ministerio Público postula su requerimiento acusatorio y lo envía al juzgado de investigación preparatoria, que también funge de juez en la etapa intermedia. Este corre traslado a las partes, ¿no? Las partes investigadas, si hay actor civil, al actor civil, tercero civilmente responsable, lo mismo, para que las partes puedan contestar, puedan absolver esa acusación conforme a las atribuciones y el análisis propio de cada defensa en su estrategia que tenga del caso a caso. ¿Qué normalmente se controla? Un control formal sobre la acusación, principio de congruencia, imputación necesaria, motivación. Los requerimientos tienen que estar motivados. No solamente hay una exigencia a las decisiones judiciales, sino también a las decisiones fiscales. Puede haber un cuestionamiento a los elementos de convicción, a la reparación civil, a la pena. ¿Por qué? Porque no podemos tener acusaciones, por ejemplo, respecto al principio de oportunidad, donde solo se puede acusar aquellos hechos que en su momento
fueron investigados y que fueron plasmados en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Y en igual sentido sobre las personas, de manera que no puede haber un hecho sorpresivo en la acusación del cual nunca jamás se investigó en la investigación preparatoria, o incluir a una persona en el requerimiento acusatorio cuando ésta nunca fue parte de la investigación preparatoria. Eso está proscrito. Tiene que haber un principio de congruencia entre lo que se postuló en su momento en lo fáctico de la investigación preparatoria con el requerimiento acusatorio. Imputación necesaria, ¿por qué? La imputación necesaria porque eh, el mismo artículo 349, que están los requisitos que deben de tener un requerimiento acusatorio, establece que tiene que haber una relación clara, precisa y circunstanciada, ¿no? Circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, y a esto el acuerdo plenario 6/2009 ha sido un poquito más incisivo al decir que también tiene que haber una relación de temporalidad y espacialidad. Y si es que son hechos independientes para cada uno de esos hechos. Por tanto, imputación necesaria, donde también se analiza, por ejemplo, ahí bastante, tiene relación con el iter criminis, el camino del delito, la ejecución del delito, tiene que ver con, yo no me puedo, tiene que existir una imputación concreta respecto de los hechos que a mí se me están atribuyendo que yo he cometido el delito para que yo así me pueda defender. Si no, si estamos ante una imputación que es gaseosa, que es abstracta, que no es concreta, yo nunca me voy a poder defender de una acusación así. Por ejemplo, se me acusa del delito de robo, pero no se me indica cuándo se habría sido, qué fecha exactamente, en qué lugar, si es que el robo, sobre la sustracción, hay determinados tipos que exigen medios determinados, como por ejemplo acá la violencia, la grave amenaza, y eso no está precisado en el fáctico de la imputación concreta, pese a que le ponen el título, ¿no?, en la acusación, pero no está precisado. Entonces ahí, claro que va a haber un cuestionamiento, porque sobre cuál va a ser el objeto del juicio si es que no se tiene claro qué es lo que yo he realizado. Entonces, eso ataca que se respete la garantía de la imputación necesaria. Que tengamos imputaciones claras, precisas, concretas, determinados los hechos, porque son los hechos los que se van a tener que probar en juicio. No tenemos claro el hecho, no tenemos claro cómo defenderlo. Respecto a los elementos de convicción, para un control formal, es que a veces pasa que todos los elementos de convicción de un requerimiento acusatorio sirven para todos los imputados, para todos los acusados. Y no hay una individualización de qué elementos de convicción realmente son para la imputación concreta respecto a determinado acusado, sino que lo generaliza. Ahí también puede haber un control formal. El más básico es cuando hay errores gramaticales, de nombre, de DNI, errores que se pueden subsanar, ¿no? Que puede ser inclusive subsanado en la propia audiencia de control preliminar. Pero los otros sí necesariamente, el artículo 352 del Código Penal establece que cuando existan ese tipo de controles formales a la acusación, se le devuelve esta al Ministerio Público para que lo pueda subsanar. Y tiene un plazo de 5 días el Ministerio Público para nuevamente presentar. Claro que, como sabemos bien, hay que tener bastante cuidado con esta reiteración de subsanaciones. Hay un caso muy conocido, ¿no?, que es el caso de Fuerza Popular, pues, ¿no?, que el requerimiento acusatorio fue devuelto 19 veces. Algo increíble, insólito, donde en cada una de esas devoluciones se incrementaban los hechos, cosa que no se podía por la violación del respeto, violando el respeto, perdón, al principio de congruencia, y adjuntando
por contrabando, pues cada elemento de convicción que en su momento no fue postulado, y ahora sí, un medio de prueba para en su momento instalación a juicio, y ahí sí. Entonces no se trata de subsanar acusaciones por un control formal para que en esa subsanación 1, 2, 3, subsanación número 20, pues se amplíen hechos que no fueron investigados y se amplíen pruebas que no fueran postuladas en su momento. En cambio, pues, a ver, a la defensa o a las partes, cuando tenemos un plazo perentorio de días para contestar, nos dan más tiempo si es que hemos presentado, digamos, una contestación que no se adecua. El juez de admisión operatoria te dice, ok, te vamos a dar más tiempo para que subsanes tu contestación. Eso no ocurre, ¿verdad? Entonces uno se pregunta dónde queda el principio de igualdad de armas en determinados casos. Así varios, ¿eh? Luego de este control formal pasamos a un control sustancial. Que normalmente la defensa siempre plantea, pues, tiene la posibilidad, la defensa es el momento en la contestación de la acusación para plantear todo lo que considera desde el punto de vista estratégico. Si es un control formal, perdón, material, puede deducir excepciones, puede plantear sobreseimiento, ofrecen medios de prueba también en la consideración de la acusación, pero sobre todo en el control sustancial es el momento para hablar un poco sobre los casos en donde se plantean o deducen excepciones de improcedencia de acción, por ejemplo. Es un tema de teoría del delito. Plantear una excepción de improcedencia de acción es cuestionar la tipicidad de ese hecho que se está acusando, es cuestionar la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, las categorías que tiene el delito. O de repente no ha observado el Ministerio Público que la acción penal ya prescribió, puede deducir una excepción de prescripción o una excepción de cosa juzgada, ese hecho ya en su momento procesal o material ya fue resuelto y vuelve a traer a colación de nuevo con este caso. O de repente el imputado ha fallecido, ¿no? Hay una causa de extinción de acción. Entonces se pueden dar varios supuestos, así como también puede plantear la defensa en ese control sustancial un sobreseimiento. Y sobre esto vamos a ver que hay mucha similitud entre la excepción de improcedencia de acción, que está en el artículo 6, ¿no? Numeral 1, literal B del Código Procesal Penal, y el sobreseimiento que está en el 344, numeral 2, literal B. Por ejemplo, cuando uno plantea el sobreseimiento, está discutiendo que el caso no debe proceder. ¿Por qué? Porque de repente el hecho objeto de la causa no se realizó. Claro que sería en la práctica algo inverosímil. Imaginemos que se está investigando homicidio, el homicidio de María, y de pronto nos damos cuenta que María no está fallecida, sino acaba de aparecer, está viva. El hecho nunca ocurrió, nunca hubo homicidio, nunca hubo una persona fallecida, nunca hubo occiso. Eso es poco probable que suceda, pero es un supuesto taxativo de causal de sobreseimiento. Otro que es más recurrente, quizás, es que ese hecho, si bien ocurrió y es delictivo y cumple con todas las categorías del delito, es una acción típica, antijurídica, culpable, punible, y hay pruebas sobre ello, el problema es que ese hecho no se le puede atribuir a Pedro, como el supuesto acusado por un delito de homicidio calificado el 15 de febrero del 2015, porque resulta que Pedro desde el 10 de febrero hasta el 20 de febrero estaba en las Islas Caribeñas, en un viaje a Puerto Rico, según su récord migratorio de la Superintendencia de Migraciones, su pasaporte, su compra de pasaje de vuelos y las imágenes fotográficas que también se ve que está disfrutando en las Islas Caribeñas. Por tanto, es imposible que él haya cometido el delito, sino
quizás una tercera persona, pero a él no se le puede acusar sobre ese delito y menos llevarlo a juicio. Eso pasa en casos bastante sobre pluralidad de investigados en su momento, ¿no? Dependiendo, cada caso es piano a piano. Otro supuesto, por ejemplo, de sobreseimiento es que no existe razonablemente la incorporación de incorporar nuevos datos de investigación, por un lado, ¿no? El literal de del numeral 2 del artículo 344 establece dos supuestos en sí, ¿no? No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos en la investigación, y por otro lado es que no hay elementos, ¿no?, hasta ese momento de convicción que sean suficientes para solicitar fundadamente un juicio contra esa persona. Esto pues tiene que ver un poquito sobre la lógica de lo que ha mencionado la Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria 1-2017 y el acuerdo plenario 1-2019 sobre los grados de sospecha delictiva que pesan sobre una persona y los grados de prueba que se va teniendo. Sospecha inicial simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente, eh, sospecha vehemente inclusive, pero aquí estamos ante una situación de sospecha suficiente para determinar que determinado caso pase a juicio oral o no. Esta causal más bien establece lo contrario. No hay manera de incorporar actos de investigación que sean plausibles para que se realicen. Ya precluyó la etapa de investigación y no se pudo recabar más. Y con lo que se tiene no es suficiente. Hay un tema de insuficiencia probatoria, supongamos en un juicio oral. Por tanto, no tiene sentido enjuiciar a una persona, someterlo a la pena del banquillo, con lo que significa pasar un proceso penal en contra. Entonces hay causales que la defensa técnica puede hacer soportando y contradiciendo ese requerimiento acusatorio del Ministerio Público con el control sustancial, ya sea con las excepciones, ya sea con el sobreseimiento. Es la manera de poder contradecir en esa etapa el cuestionamiento sustancial, ¿no?, sobre la acusación. Y finalmente, el tema del control probatorio, si es que el juzgado de investigación preparatoria da por aprobado el control formal y también el sustancial, declara infundadas los controles sustanciales de las defensas, pues ya se va a un análisis de control probatorio. Aquí, por ejemplo, es un análisis sobre la utilidad, pertinencia, conducencia y licitud que debe de cumplir cada medio de prueba que ha sido en su momento postulado por las partes. Ministerio Público, defensa, técnica del acusado, el actor civil, el tercero civilmente responsable. Para este análisis siempre es bueno invocar una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es el caso de Magali Medina, ¿no? Sentencia del Tribunal Constitucional 6712-2005, donde establece una definición de cada uno de estos requisitos que debe tener un medio de prueba. Aquí también se analiza mucho sobre la licitud que pueda tener esto. Como sabemos, pueden haber pruebas que son ilegales porque han contravenido derechos humanos fundamentales y se han obtenido de esa manera, prueba lícita, o puede ser que estamos ante supuestos de prueba irregular, donde si bien se ha obtenido, no ha seguido el procedimiento establecido por la ley. Son cuestiones que se pueden plantear en estos controles, como el de utilidad, como el de pertinencia, porque pueden haber medios de prueba que sean excesivos, que sean sobreabundantes sobre determinado hecho, por los cuales serían ya innecesarias, o no responden a la pertinencia respecto a que tal prueba no guarda ninguna relación directa con el hecho objeto de acusación, sino responde a otra situación distinta. Tú puedes cuestionar ese tipo de prueba.
así como de repente la conducencia, ¿no? Se busca que determinada prueba sea ofrecida y que se admita cuando ésta no ha seguido la incorporación correcta que la ley establece para la fuente de prueba. Se pretende incorporar una declaración jurada de una persona y eso lo incorporan como una prueba documental, por ejemplo. Sin embargo, pues el principio de conducencia, de unidad, es que los medios de prueba que están previstos en la ley se tienen que incorporar, su fuente tiene que ingresar a través de esos medios de prueba correctamente. En todo caso, si la fuente de prueba es un ser humano, es una fuente humana, esta debe incorporarse a través del medio de prueba que el Código Procesal Penal establece, que sería pues la prueba testimonial como testigo, ¿correcto? O si es un testigo especial, igual. Si es un perito, a través del, como pericia. Eh, entonces hay determinadas situaciones donde la fuente de prueba tiene que ser correctamente incorporada según lo que la ley establece, el determinado medio de prueba que corresponde. Ese es un análisis sobre conducencia. Y utilidad es que sirva para acreditar con el medio de prueba el hecho que tú pretendes probar que guarde, claro, relación con el hecho objeto de acusación. Si no va a ser útil, no tiene sentido de que esa prueba se pueda admitir. Y estos criterios pasan para todos los medios de prueba que ofrecen tanto el Ministerio Público como las partes procesales. Finalmente, si es que también pasa este tamiz, este control, pues se emite una resolución de auto de enjuiciamiento, ¿no? Que justamente con la ley 32.130 de octubre del año pasado, ahora es recurrible. No dice específicamente que se presenta un recurso de apelación, pero todos entendemos, ¿no?, que al ser una resolución de auto lo que corresponde es un recurso de apelación. Es una modificatoria que ha traído, para algunos bien, para otros no. Desde mi punto de vista confirma de que a veces en la práctica pareciera que en la etapa intermedia no está sirviendo realmente de control, porque si serviría de control, aquellos casos donde no deberían de por qué llegar a juicio oral, pues deberían de archivarse. Y esta resolución de apelación contra el auto de enjuiciamiento, específicamente la norma establece que es para cuestiones de imputación necesaria, cosas que se puedan subsanar en el control formal, por ejemplo. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora con las modificatorias. Y bueno, ese es hasta el momento requerimiento acusatorio. No sé si estoy bien de tiempo. Todavía tengo otras PPT para adelantar. Me comentan, por favor. Sí, doctor, puede continuar. Ya, muchas gracias. Ya, ahora vamos a detenernos un punto ya que estoy viendo el esquema, algo que es muy importante. A ver, sobre esto de plantear un sobreseimiento, plantear una excepción de improcedencia de acción. A ver, desde el punto de vista estratégico, uno tiene que saber qué casos ameritan plantear una excepción de improcedencia de acción y qué casos plantear un sobreseimiento, por situaciones de teoría del derecho, de tipicidad, de jurisdicción. ¿Por qué digo esto? Porque respecto a la excepción de improcedencia de acción, que es un tema de puro derecho, de pura teoría del delito, como digo, sí corresponde interponer un recurso de apelación. Eso también ya ha sido determinado por la Corte Suprema en la casación 893-2016 Lambayeque, que permite que se genere un incidente de la apelación respecto a esa excepción que tú has deducido de procedencia de acción. Sin embargo, por ejemplo, cuando se solicita un sobreseimiento, ya sea porque el hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación, igual, teoría del delito, con lo que se resuelva, si es que el abogado ofensor
solicita el sobreseimiento, si es que este es rechazado, no se puede impugnar, no hay apelación. Entonces uno tiene que analizar en qué casos conviene y qué casos no conviene plantear si es que tú vas a plasmar un cuestionamiento de puro derecho, ¿no? Sobre teoría del delito, por ejemplo, una situación atípica que tú consideres. Ahora, hay jurisprudencia que sí establece que los márgenes para hablar un poco sobre elementos de convicción se pueden dar más en un escenario de sobreseimiento que en un escenario de excepción de procedencia. En un escenario de excepción de procedencia de acción es imposible que se pueda discutir ahí sobre temas probatorios. Es estrictamente un juicio de susunción típica sobre el delito que se ha acusado, sobre el hecho, perdón, que se está imputando y que calza o no en el tipo penal. Y tú discutirás un tema de tipicidad relativa, tipicidad absoluta, porque no se ha dado determinado elemento normativo del tipo penal, hay un tema de ausencia de sujeto activo especial, por ejemplo, o hay un tema de imputación objetiva, por tanto no hay nexo de causalidad, etcétera. Tú verás si es que ese debate lo vas a llevar estrictamente a través de la excepción de procedencia de acción, donde no vas a hablar absolutamente nada de prueba, o si lo vas a llevar a través del sobreseimiento. Si lo llevas por la excepción de procedencia de acción, puedes apelarlo. Si lo llevas por el sobreseimiento, no puedes apelar, pero puedes hablar sobre prueba o elemento de convicción, un poco. Ese era el apunte que quería dar. Bien, siguiente lámina, por favor. El sobreseimiento. El sobreseimiento, que es la postulación de archivo del Ministerio Público en este caso, ¿no? En este caso, bueno, el trámite depende. Puede ser que sea rechazado por el juez de investigación preparatoria. ¿Qué hace el juez de investigación preparatoria? Pues emite un auto de elevación al fiscal superior, al jefe del fiscal provincial, para que el fiscal superior decida en dos sentidos. Si va a ratificar la posición de sobreseimiento que ha tenido el fiscal provincial en su momento y que fue rechazado por el juez, o si es que va a rectificar. Y analizando, está en desacuerdo con ese archivo, con ese sobreseimiento del fiscal provincial. Si es lo primero, ratifica, el proceso concluye ahí y se remite inmediatamente al juez de investigación preparatoria para que éste emita su resolución de auto de sobreseimiento. Y ahí queda la causa. Si rectifica, corrige, ordena a otro fiscal para que formule su acusación. No puede obligar al mismo fiscal porque el Ministerio Público tiene autonomía e independencia en los fiscales. Entonces nombra a otro fiscal para que éste pues, pueda acusar. Y por el contrario, también puede haber una oposición de las partes. En un eventual requerimiento de sobreseimiento del Ministerio Público, quien se va a oponer, ¿quién va a ser? ¿El abogado defensor? ¿El imputado? No, no. En todo caso sería pues la parte agraviada, si está constituida como actor civil, el actor civil, que no está de acuerdo con que el caso se archive. Y en esos casos, pues la oposición tiene que estar debidamente fundamentada. La ley dice fundamentada y solicitud de actos de investigación que pueda postular, pero debemos recordar que la casación 1693 de 2017 ANCAS ha establecido que la oposición no exige proponer actos de investigación, de manera que puede ser una oposición de puro derecho con lo que está en la actualidad en la carpeta fiscal, sino que le da un análisis distinto, ¿no? Considera la parte agraviada, el actor civil, que sí tiene mérito el caso para llevar a juicio oral y que se debió haber acusado. En ese caso, analizando, el juzgado de investigación preparatoria, pues
si declara fundada la oposición, está de acuerdo con el actor civil y con la parte agraviada, y si que éste ha postulado actos de investigación, pues determina una investigación suplementaria, estableciendo un plazo y los actos de investigación que se van a tener que realizar. Y si es que no hay actos de investigación que se han propuesto para la oposición y solo es una posición de puro derecho, pues lo va a elevar al fiscal superior para que nuevamente continúe el trámite. Y de esa manera se va a establecer o no si la posición de requerimiento de sobreseimiento de la fiscalía es la correcta o no es la correcta. En caso de una resolución de sobreseimiento que ha postulado, por ejemplo, el actor eh, civil, pues igual esta pues se puede impugnar, ¿no? Puede impugnar el agraviado frente a un sobreseimiento. Igualito el Ministerio Público, ante un sobreseimiento que la defensa postula y que es declarada fundada, le dan la razón al abogado defensor, el Ministerio Público también puede impugnar, puede apelar eso, al igual que el actor civil. Pero cuando es el abogado defensor quien postula la solicitud de sobreseimiento, ahí sí él no puede impugnar. Entonces, otro problema de rompimiento del principio de igualdad de armas. Las partes, para determinados casos, sí pueden apelar un sobreseimiento, pero determinada parte procesal, la defensa, él no puede impugnar el sobreseimiento rechazado. Son temas problemáticas que pasan en el día a día. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ese es el requerimiento mixto que ya lo habíamos comentado. Siguiente, por favor. El auto de enjuiciamiento. Ven, como lo comenté, el auto de enjuiciamiento, a partir de la ley 32.130, que modifica el artículo 353, ya se puede impugnar. Pero más allá de eso, la importancia que tiene el auto de enjuiciamiento, que nosotros debemos de comprender, es que de punto de vista procesal es la resolución que va a servir de guía, de brújula, de indicativo de lo que se va a llevar en el juicio oral, en la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque en el auto de enjuiciamiento, pues, por ejemplo, van a estar los medios de prueba que han sido debidamente admitidos y cuál de estas es su utilidad, pertinencia, conducencia, ¿no? Va a estar el marco de imputación, los testigos que van a declarar o no, todas las cuestiones que en su momento van a tener que actuarse en el juicio oral, las pruebas que se van a actuar en el juicio oral, van a estar enmarcadas en el auto de enjuiciamiento. Por eso, si es que alguien va a ir a juicio, ya asume un patrocinio en etapa de juzgamiento, lo que tiene que tener a la mano, bueno, en principio leer toda la carpeta, todo el expediente, pero debe tener estas resoluciones de auto de enjuiciamiento, el requerimiento acusatorio, la disposición de formalización, las demás disposiciones que se han venido dando. Son piezas procesales importantes de cara a enfrentar un juicio oral. Así es que, bueno, eso sería un poco los apuntes sobre la etapa intermedia y quedo atento si es que alguien tiene alguna pregunta para poder absolver o quiere dar una opinión o compartir una posición. Yo gustoso de escucharlo y interactuar con la persona. Bien, estimado doctor Carlos Muda Calderón, reiteramos nuestro más profundo agradecimiento por su destacada disertación. Em, en en este espacio, pues vamos a dar pase a lo que es el espacio para la ronda de preguntas. Estimados participantes, las preguntas pueden enviarse a través del chat de Zoom o mediante la función levantar la mano y para poder cederles la palabra. Asimismo, se les va a permitir realizar sus preguntas, una pregunta por participante. Quedamos atentos al chat. Bien, tenemos una primera pregunta, doctor. Nos dice,
Ever Castro, ¿creen que el proceso de requerimiento acusatorio garantiza un debido proceso? Le transmito la pregunta, doctor. ¿El requerimiento acusatorio garantía un debido proceso? Esa es la pregunta. Sí, menciona que si el proceso de requerimiento acusatorio garantiza un debido proceso. Ya, a ver, no necesariamente, porque puede también haber un debido proceso si es que el Ministerio Público ha formulado un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? No siempre se va a acusar. Eh, depende del resultado del acto de investigación que se han llevado en la investigación preparatoria. El Ministerio Público va a tener que decidir si hay mérito para formular un requerimiento acusatorio o no. En el caso que decida no, en esta vez voy a formular un sobreseimiento porque estoy convencido más bien de que acá se tiene que archivar. También se podría estar ante esa situación y afirmar que ha sido dentro del marco de un debido proceso. No siempre porque se acuse se debe pensar que hay un debido proceso. También puede haber un debido proceso cuando hay un requerimiento de sobreseimiento. Lo importante es que esté bien planteado y bien fundamentado, independientemente del pronunciamiento, acusación, sobreseimiento o mixto. Ok. Perfecto, doctor, muchas gracias. A ver si alguno de los participantes tiene alguna pregunta más, por favor. Bien, no habiendo más preguntas, reiteramos nuevamente, doctor, nuestro agradecimiento por esta excelente ponencia que nos ha brindado sobre el tema de la etapa intermedia dentro del proceso penal. Asimismo, nos complace anunciar que nuestra asociación jurídica Lex Justa le hará entrega de un certificado de reconocimiento, el cual va a ser remitido a su correo electrónico. A ver si nos apoya, por favor, la parte técnica para poder proyectar el certificado y dar lectura. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, el certificado en honor otorgado al abogado Carlos Antonio Murga Calderón por haber participado como ponente en el evento magistral extraordinario organizado mediante plataforma Zoom con el tema La etapa intermedia en el proceso penal, realizado el día sábado 15 de marzo del presente año a las 8 p.m., organizado por la Asociación Jurídica Lex Justa en nuestros fines de semana jurídicos de manera virtual. Extendemos, doctor, nuestra más cordial invitación para futuras colaboraciones y les agradecemos a todos los presentes por su activa participación. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta luego, permiso. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.